Buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes aquí de manera presencial y evidentemente a todos los que tenemos conectados en las diferentes plataformas de la sociedad, agradeciendo de antemano su asistencia aquí. Miren, como parte de la sesión del mes de septiembre, determinamos que un tema por demás apasionante para todos los médicos que laboramos en los servicios de urgencias, independientemente del tipo de hospital y qué tanto nos podemos estar enfrentando o no a los pacientes con trauma, evidentemente por el tipo de paciente que es, por la manifestación, por cómo lo recibimos a las diferentes variantes del trauma. A todo aquel médico que trabajamos en los servicios de urgencias nos es apasionante el abordaje de estos pacientes. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas estrategias de reanimación en trauma y determinamos que una forma muy atractiva y didáctica de llevar a cabo esta presentación lo vamos a hacer por primera vez con 3 diferentes ponentes. El primer ponente que vamos a tener pues, es a nuestro presidente de la sociedad, el doctor Javier Saavedra Uribe, ya ampliamente conocido por ustedes. Él es médico especialista en medicina de urgencias, tiene una alta especialidad en medicina de reanimación, es nuestro actual presidente y él nos va a hablar de conceptos generales, nos va a hablar de una introducción de lo que es el paciente con politrauma. Vamos a ver algunas imágenes bastante ilustrativas del mismo caso. Posteriormente va a estar con nosotros el doctor Eder Zamarrón López. Él es médico urgenciólogo, es médico intensivista. Él está adscrito a la unidad de terapia intensiva del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, Tamaulipas, y es profesor de cursos de simulación de nuestra sociedad. Él nos va a hablar de metas de reanimación ecoguiadas. Entonces vamos a ver gran parte de lo que es actualmente la reanimación basada por cosas objetivas. Es una práctica, va a ser una parte de la charla bastante interesante, habrá que sacarle mucho jugo a esto. Y vamos a tener posteriormente al doctor José Antonio Zamora Lomelí. Él es un médico general, adscrito al Hospital General Regional de Apizaco en Tlaxcala. Es instructor, médico cirujano,
instructor ATLS y es el jefe de servicio del Instituto de Desarrollo Taurino de Tlaxcala. Evidentemente, médico con demasiada experiencia en todo lo que es la cirugía de trauma, el trauma taurino y todo lo que es la cirugía de control de daños. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera etapa de nuestra plática, esperando que sea demasiado provechosa para todos ustedes. Doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer su presencia aquí de manera presencial a todos ustedes. De verdad que es un verdadero gusto el tenerlos aquí. Y bueno, en realidad no voy a dar yo charla, solamente voy a hacer una especie de preámbulo, una muy breve introducción en relación a un tema que, como bien ya dijo Julio, por demás obviamente apasionante. Es curioso porque no a todos los médicos de urgencias les gusta ver trauma, o más bien tendría que corregir un poco, no en todas las sedes en donde se forman hoy médicos especialistas en urgencias tienen la oportunidad de ver de manera tan frecuente o tan continua los pacientes con trauma como tal vez debería de ser. Sin embargo, pues bueno, hoy por hoy sabemos que es una de las principales causas de mayor morbi y mortalidad en nuestro país, ocupa la cuarta causa de muerte a nivel mundial y obviamente, a pesar de que quizás de momento se subestime al paciente de trauma o con trauma múltiple o con trauma de alta energía, quiero decirles algo, no todo el paciente que llega grave por trauma se tiene que morir. Históricamente, a través de todos los avances tecnológicos que hemos venido afortunadamente adquiriendo y con todas las habilidades, las competencias y los conocimientos, hoy por hoy no es permisible el hecho que un paciente con trauma, con choque hemorrágico, que puede ser obviamente evaluado, diagnosticado de forma oportuna, se vaya por una mala reanimación. Estadísticas hasta el año pasado, dentro de las principales 10 causas en errores en el manejo del paciente con trauma, la cuarta era por una mala reanimación. ¿Eso qué implicaba? Pues obviamente varias circunstancias, ¿no? Desde no evaluar de manera correcta, adecuada, ordenada, sistematizada, generando obviamente una evaluación por prioridades, ¿no? Dos, tal vez en muchas de nuestras ocasiones, en nuestras diferentes unidades hospitalarias, por no contar con el recurso, ¿no?, para poder brindar un diagnóstico obviamente oportuno o de certeza, y lo más grave, ¿no?, a veces no contar con el equipo multidisciplinario para poderle brindar una atención de manera adecuada, y específicamente hablo de la parte quirúrgica, ¿no? El neurocirujano, el cirujano, vamos a hablar del cirujano general, que en algunos hospitales, pues bueno, está el cirujano de tórax, está el cirujano de abdomen, de momento ya hay el cirujano del dedo gordo del pie derecho, espero que esto no moleste o no genere alguna inquietud, lo digo de manera muy respetuosa, pero a veces nos quedamos cortos, ¿no? El urgenciólogo hace todo lo que tiene que llevar a cabo, prepara al paciente y el retardo en el momento en el que sale de la sala de choque a quirófano es sumamente valioso. Y el resultado a veces pues no es muy alentador. Entonces, en realidad yo pretendo darles nada más una breve introducción, ¿sí? Eso de hablar de nuevas estrategias, pues sí, yo voy a hablar al menos un poquito una línea de historia de 20 años a la fecha, que es lo que yo tengo de experiencia desde residente hasta el día de hoy, desde aquel paciente que llegaba y era colocarle 2 catéteres cortos, gruesos, y de manera inmediata empezar a infundir exageradamente unas cantidades, hoy por hoy sabemos, no adecuadas de líquidos, ¿no? Precargábamos demasiado al paciente, hemodiluíamos, condicionábamos complicaciones secundarias muy importantes que en ocasiones no las veíamos en la sala de choque, se veían cuando el paciente salía de quirófano, si era quirúrgico, o en la terapia intensiva cuando se iba de manera inmediata, con edema cerebral, edema agudo pulmonar, una lesión traumática por transfusión masiva obviamente a nivel pulmonar, etcétera, una gran cantidad de complicaciones que más adelante les van a ir explicando, ¿sí? Sabemos que, bueno, en todas nuestras urbes o grandes ciudades, el trauma hoy por hoy, pues bueno, se ve desde el nacimiento, ¿sí? Con nuestros cambios demográficos, sabemos que hoy por hoy también el trauma geriátrico forma ya una parte importante de nuestra estadística, y no solo es aquel paciente adulto mayor que obviamente se encuentra en una situación, en un ambiente en donde no le es favorable y sufre un traumatismo a lo mejor menor, hablemos de aquel paciente que todavía tiene necesidad de mantenerse laboralmente ocupado y que está en riesgo obviamente potencial de tener lesiones como cualquier otro paciente, como ocupante de vehículo automotor, como peatón arrollado, como accidente laboral, etcétera, ¿no? Entre algunas otras de las múltiples causas, el paciente quemado, hoy por hoy la violencia sabemos que va en incremento, heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por instrumento punzocortante o cortante, y bueno, es un gran arsenal obviamente de situaciones que sabemos que tenemos en nuestros servicios de urgencias. Si me ayudan a darle clic al primer video, por favor, del lado derecho.
Esto lo vemos todos los días. Biomecánica del trauma, ¿no? Vamos a hablar de trauma, tenemos que hablar de biomecánica de trauma, ¿no? Peatón arrollado, en vía de mediana velocidad, un impacto lateral, es proyectado 1,5 metros, 2 metros sobre el asfalto, recibe contusión directa en toda la economía corporal, ¿no? Cráneo, cervicales, tórax, abdomen, pelvis, músculo esquelético. Trauma de alta energía, no hay que considerarlo, pero de entrada pues es un trauma múltiple, ¿están de acuerdo? Ese paciente finalmente a través de un sistema prehospitalario hoy por hoy que tiene que ser de excelencia, tendría que estar dentro de los primeros 20 minutos en una unidad hospitalaria que cuente con los recursos, con la infraestructura necesaria para poderle brindar una atención obviamente oportuna y de calidad, ¿sí? El equipo multidisciplinario, vuelvo a repetir, soy enemigo un poquito de los códigos, bueno, tendría que existir el código trauma, si así lo quieren llamar, o en algunos hospitales sabemos que manejamos un determinado número o color de alarmas, en donde al decir un código azul, por decir un número o un color, sabemos que es un paciente víctima de un trauma múltiple y que se ocupa que todo el mundo llegue, o bueno, no todo el mundo, que llegue quien tiene que estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente para poder dar inicio a un protocolo de actuación de manera ordenada, sistematizada, con objetivos claros, con metas bien definidas, para obviamente brindar una atención oportuna, ¿sí? Hoy por hoy, desde nuestras fuerzas básicas, sabemos que no necesitamos llegar al escenario de su lado izquierdo para poder saber qué hacer con un paciente, ¿no? Lo comentaba yo y he venido comentando, estoy a favor de que en las fuerzas básicas, es decir, a nivel de pregrado, se tenga oportunidad de simulación clínica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Habilidades, competencias, destrezas, para que en el momento en que tengamos el gimnasio real, tengamos oportunidad obviamente de llevar a cabo las acciones oportunas, pertinentes, y no en un encarnizamiento terapéutico para brindarle obviamente un tratamiento lo más oportuno a nuestro paciente. Sabemos que un gran porcentaje, pues bueno, son las víctimas por accidentes automovilísticos, llámese como ocupantes o como peatones arrollados. Y bueno, tenemos una gran variedad de circunstancias, ¿no? Trauma de cráneo, trauma raquimedular, trauma de cuello, trauma de tórax, trauma de todos lados, ¿no? Y bueno, este es un solo paciente y hay que tener la capacidad y la habilidad y las competencias de poder obviamente, primero, salvaguardar la vida del paciente, segundo, limitar el daño secundario, ¿sí? Limitar o tratar de procurar el órgano o la función, ¿sí? De algún órgano o un sistema, y lo más importante es hacerlo bien, con objetivos claros y de calidad. Es algo muy, muy importante. Bueno, sabemos, este es un escenario que creo que muchos de ustedes lo han visto en sus unidades de urgencias, ¿no? Nuestro campo de guerra, ¿no? ¿Qué sienten cuando entran y qué sienten cuando salen? En alguna ocasión me di la oportunidad de tomar fotos de la gente que estaba conmigo en formación a la entrada y después a la salida de la reanimación de un paciente específicamente con trauma. Y ya por ahí tengo un proyecto con la doctora Silvia Uribe en donde vamos a hablar de los rostros de urgencias, ¿no? De cómo valorar algunos aspectos importantes también del personal que se dedica a atender este tipo de pacientes, ¿no? Porque se necesita obviamente, aparte de la preparación y del conocimiento, también de ciertas fortalezas obviamente para poder brindar una atención oportuna. El personal prehospitalario hoy por hoy es fundamental, ¿sí? Nos llega el paciente, alguien está más preocupado por empezar a generarle ahí una asepsia y una antisepsia para dar lugar a la colocación de un tubo pleural, cuando quizás obviamente vean al paciente combativo, ¿no? Quizás con un estado neurológico alterado, habrá que valorar cómo estaban sus signos vitales en ese momento, y pues sí se ve efectivamente aparatoso, ¿no? Ruidoso, un tórax inestable, muchos de ustedes lo han visto, ¿sí? Y bueno, habrá que considerar las prioridades que se tienen para poder brindar una atención. ¿La urgencia será colocar un tubo pleural en ese paciente? Definitivamente no, ¿verdad? Y no estoy hablando que necesariamente tenga que estar sometido a un tubo orotraqueal o colocarle 20,000 accesos venosos o empezar a infundirle de manera inmediata componentes sanguíneos, ¿no? Quizás el simple hecho de manejar la ansiedad, el dolor, como prioridad también, que no necesariamente forma parte del ABC de inicial que todos conocemos, ¿no? Pero también es algo fundamental que se debe de manejar y debemos de dar lugar a priorizarlo desde el momento en que nuestro paciente arriba a nuestro servicio de urgencias. Hablando en evolución, ¿a cuántos de ustedes, veo a varios contemporáneos, nos tocó realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Es que no ventila, es que está mate a la percusión, pues ya tienes el diagnóstico, ¿no? Y obviamente ese paciente sabes que si lo llevas a la sala de rayos X probablemente ya no te regrese con pulso o incluso peor, ¿no? Y pues bueno, hablemos entonces de que hoy por hoy eso ha evolucionado. Tenemos una herramienta a la mano del paciente que nos hace un diagnóstico de certeza rápido, efectivo y eficaz, ¿no?
Y obviamente en ocasiones nos tocaba hacer incluso en la sala de reanimación este tipo de procedimientos invasivos, heroicos, y sabemos que obviamente necesitamos de un experto en este contexto, ¿sí? Para poder realizar obviamente una toracotomía de urgencias, ¿sí? Una cesárea perimortem, ¿sí? La fijación obviamente de fracturas multifragmentarias de huesos largos, una fractura de pelvis. ¿Lo sabemos hacer? Sí, sí lo sabemos hacer, pero se necesita obviamente cierta experiencia o expertise o competencia para poder dar lugar a llevar este tipo de procedimientos, ¿sí? Bueno, para los que hayamos tenido oportunidad de realizar este procedimiento, decimos que es la madre de todos los procedimientos quirúrgicos. Me voy a permitir decir que, bueno, es un orgasmo para un urgenciólogo, hablando en un contexto de procedimientos, ¿sí? Sin embargo, no olvidar que para que el paciente no solo es llegar y abrir en canal el tórax, no se lo aprendí muy claro de un maestro. Ok, ya le abriste el tórax y ahora ¿qué sigue? Ya encontraste el sitio de hemorragia, tal vez diste un punto de contención y ¿qué sigue? ¿Qué procede? ¿Sí? La reanimación no se detiene en ese momento, ¿no? Hay que dar lugar a brindar, obviamente, todos los cuidados posteriores a la realización de un evento quirúrgico como este. Y pues bueno, el paciente finalmente por su propia morbilidad, ¿no? Su propio estado fisiológico alterado, ¿no? El paciente puede ser pediátrico, puede ser anciano, puede ser hepatópata, puede ser cardiópata, ¿sí? También no están exentos de ser atropellados, ser agredidos por un arma de fuego, ¿no? Y obviamente habrá que individualizar a cada paciente. Por eso cuando alguien dice, es que es trauma, sí, por eso, pero ¿qué edad tiene, cuánto pesa, qué antecedentes tiene? El manejo no es el mismo, obviamente, para cada uno de estos pacientes. Habrá que considerar que existen organismos, obviamente, que fisiológicamente van a ir deteriorándose aún y a pesar de todo lo que nosotros llevemos a cabo. Y también habrá que entender que existe algo que se llaman aspectos bioéticos en la reanimación, y no solo del paciente con trauma, sino de todos los pacientes que nos llegan a una sala de reanimación, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy es no hemodiluir al paciente, es decir, restringir la administración de líquidos, ¿sí? Manejarlos de una forma racional, es decir, tampoco significa no manejes obviamente el volumen que ocupa o que requiere ese momento el paciente, ¿no? Porque caemos en los dos extremos, ¿no? O los hemodiluimos demasiado con una gran sobrecarga hídrica, o lo restringimos tanto que ni siquiera permitimos tener una adecuada precarga, y eso más adelante ahorita el doctor nos va a hablar un poquito en relación a la reanimación ecoguiada, es decir, tener algo más objetivo para poder determinar cuánto sí o cuánto más no, para determinar qué tanto ese paciente qué tanto más de volumen requiere. Sabemos que tenemos que activar un código de transfusión masiva, entiéndase que masivo no quiere decir transfúndele 10 concentrados eritrocitarios en 2 horas, ¿no? ¿Sí? Tenemos que aprender y valorar, de acuerdo a la reserva fisiológica de cada paciente, el que tolera una anemia aguda, secundaria a hemorragia por trauma. Sabemos que obviamente no es manejar solo la proporción que nos hemos venido aprendiendo en los últimos años, ¿no? De 1 a 1, habrá que individualizar a cada paciente, ¿sí? Quizás el paciente ocupe más plasma que concentrado eritrocitario, habrá que valorar realmente qué es lo que ese paciente necesita. Hoy por hoy sabemos, no hemodiluir, coloides, sabemos que están prácticamente fuera del contexto de la reanimación inicial en el paciente con víctima de trauma, ¿sí? Y bueno, quiero dar paso al siguiente ponente con una situación que creo que es bastante interesante. En nuestra época hablábamos de que el paciente con trauma obligadamente tenía que tener la serie radiológica de trauma, ¿no? La lateral de cervicales, la AP de tórax y la AP de pelvis. Y era el recurso con el que contábamos en ese momento para poder determinar qué era lo que había que hacer con el paciente, y lo hacíamos. Sin embargo, no siempre teníamos la certeza o no descartábamos aquellas lesiones ocultas o que de manera inicial no eran sospechadas y que obviamente el paciente de alguna manera se complicaba. Siguen siendo importantes, desde luego, si se tiene el recurso o es el único recurso con el que contamos, pues habrá que considerar el seguir utilizando. Hoy por hoy, la gran mayoría de las unidades hospitalarias, por lo menos de segundo nivel y en adelante, cuentan con un tomógrafo, ¿sí? En el cual sabemos, hablando específicamente de trauma de abdomen, y sé que quizás ahorita a lo mejor el invitado que tenemos nos va a decir algo diferente, el hecho de que por norma sepamos que nuestra tomografía debe estar a menos de 50 metros, ¿no? De nuestra sala de choque, son 50 metros, ¿estamos de acuerdo? En donde obviamente puede pasar cualquier cosa, una obstrucción de la vía aérea, un tamponaje cardíaco, un neumotórax a tensión, y ese paciente obviamente habrá que, o cómo regresamos, ¿no? Rápidamente a nuestra sala de choque, porque algo pasó, algo no evaluamos bien o algo se nos olvidó sencillamente, ¿no? O le damos prioridad al TCE y no sospechamos que el paciente tenía una hemorragia oculta, y no necesariamente en tórax, en abdomen o en hueco pélvico. Una lesión renal, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Una lesión de grandes vasos, a lo mejor que de manera inicial no estaba dando tanta manifestación clínica,
pues habrá que considerarla. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que habrá que agotar obviamente todas las herramientas auxiliares que tengamos a la mano para poder brindar una atención o un diagnóstico oportuno en el paciente. Hoy por hoy sabemos que no es moda, ya es una necesidad imperativa contar con ultrasonido en nuestras salas de reanimación. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar obviamente muchas cosas. Tomar decisiones de primera instancia, ¿sí? Y valorar hasta qué momento podemos o no continuar con una reanimación dentro de nuestra sala de choque, o ese paciente ya ocupa obviamente pasar una cirugía de control de daños, ¿no? Y bueno, van a conocer el día de hoy a este personaje, ¿no? Si me ayudas con el video, es una maravilla, ¿no? Es un recurso, sí sabemos que obviamente se le tiene que invertir, pero todo si lo traspolamos obviamente al beneficio que le podemos brindar al paciente, no tiene precio, ¿no? Y no es comercial. No estoy pagado en este momento por ninguna empresa o industria de ultrasonido, sin embargo sabemos que existen de todos tipos, de todos colores, de todos precios y para todas las necesidades, ¿no? Qué padre que tenga un ultrasonido 4D de última generación, qué bueno, ¿no? El que tenga el portátil en su tablet o en su iPhone, en su teléfono, qué bueno. Cuenta con la herramienta, ¿qué es lo que hay que hacer? Capacitarse, ¿sí? Entrenarse, ¿sí? No es hacer diagnósticos sonográficos con los primeros 10 pacientes solamente, hay que tener una cantidad importante de procedimientos para poder de alguna manera solventar esa parte de necesidad. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar lugar ya de forma de lleno propiamente al doctor Eder Iván Zamarrón López, que aparte de ser un gran médico es mi amigo, ¿sí? Para que pueda dar continuidad a la charla de reanimación ecoguiada en el paciente con trauma. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al maestro Saavedra. Están muy serios, hombre. ¿Que los regañaron, los guardaron o qué? Vamos a dar inicio a una charla que es con actualidades de la reanimación en trauma. No podemos hablar de actualidades sin hablar netamente de la ecografía a la cabecera del paciente, ecografía crítica, ultrasonido point of care, los que son más fifís, ¿de acuerdo? Entonces no podemos dejar de lado abordar un paciente en trauma sin esta situación. Y yo siempre he pensado que el ultrasonido, el equipo de ultrasonido, pues es muy barato realmente, es baratísimo. Yo tengo aproximadamente 4 años con un equipo y yo creo que los estudios, cada uno que estudio, yo creo ya se pagó solo ese ultrasonido y es una seguridad para la persona que lo está realizando, para el profesional que lo está realizando. Ahorita vamos a ver algunas algoritmos, algún sistema en el cual nos vamos a basar para realizar estas intervenciones ahorita que pongan la charla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar inicio con una frase que me gusta mucho, que es: el ultrasonido a la cabeza del paciente, al médico bueno lo hace excelente, al médico regular lo hace bueno, pero al médico malo lo hace peligroso. ¿Qué significa esto? Que no es lo que encontremos en el ultrasonido, es la toma de decisiones que vamos a realizar en base a estos hallazgos. Es muy importante realizar un abordaje estructurado y dirigido. Si se dan cuenta, yo no voy a hablar tanto del protocolo Rush, que el protocolo FAST, que todo esto, bueno, el FAST es fundamental, pero realmente lo que hay que hacer es individualizar cada caso e ir a buscar, ir a ensonar lo que querramos nosotros encontrar, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a basarnos en un soporte bibliográfico bastante amplio. Todos estos artículos y más son fundamental para que nosotros tengamos un respaldo. Nada tiene que ver el ultrasonido en paciente crítico a la cabeza del paciente con la ultrasonografía convencional. Eso es más que claro en la actualidad. Nosotros no vamos a ver anatómicamente a nuestro paciente. Nosotros le vamos a dar un seguimiento, un diagnóstico en base a fisiología o fisiopatología. Ese es el ultrasonido a la cabecera del paciente. Entonces, yo les pregunto, ¿usted piensa que la historia del examen físico lo hará bastante exacto en sus evaluaciones? Yo no.
¿de acuerdo? No es que el ultrasonido sustituya a lo que es el que se pone aquí, ya ni me acuerdo cómo se llama, estetoscopio. No es que sustituya al estetoscopio, no sustituye a la clínica, dicen por ahí, sino, yo siempre he dicho algo, se incorpora a la clínica. Actualmente se debe considerar como un pilar más, un pilar extra que forma parte de una evaluación global. No debemos de creer que va a sustituir a la clínica. Es bien importante que hay muchos estudios, los pueden revisar, en los cuales gente experta contra gente que fue entrenada 2 o 3 semanas en ultrasonido, tuvo menos rendimiento diagnóstico solamente con la exploración convencional a cuando había una ultrasonografía involucrada en la gente no experta. Entonces, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que el paciente se va a beneficiar de esta situación. Desde antaño se decía, ayer como ayer, hoy como hoy, y eso no va a cambiar. Tenemos que estar nosotros actualizados y tenemos que estar realizando las intervenciones, los estudios correspondientes a cada época. Lo mismo pasó con el estetoscopio. El estetoscopio dice, no, te aleja de la persona. ¿Cómo es posible que te pongas algo aquí, una manguera, y que te alejes de la exploración de este paciente? Entonces, no es así. Si se dan cuenta, el ultrasonido te tiene que acercar más. De hecho, pues, estás viéndolo por dentro a la persona. Siempre es… ¿Ustedes qué preferirían, ir en una bicicleta, ir viendo y escuchando, o nada más ir escuchando con los ojos cerrados? Lo mismo pasa con el ultrasonido, ¿de acuerdo? Este ultrasonido se incorpora en nuestra reanimación desde la vía aérea, del ultrasonido pulmonar en la ventilación, en la circulatorio, en la evaluación de perfusión, desde lograr un acceso venoso, ultrasonido cardíaco y el FAST-EFAS. También en la evaluación neurológica es importante, como dice el doctor Savera, de repente nos encharcamos, nos enfrascamos en que el paciente tiene un trauma grave, tiene un estado de choque, pasa a la paratomía exploradora, sale a la terapia intensiva y en la mañana siguiente le abre desde los ojos y las pupilas están dilatadas. Ah, caray, ¿qué pasó? Pues a lo mejor al urgenciólogo, a lo mejor al anestesiólogo, a lo mejor al cirujano y a lo mejor al mismo intensivista que debe estar acompañando a todos los anteriores en este equipo de reanimación, se les pasó esta situación. Entonces siempre tenemos que ser estructurados en esto. Seleccionar adecuadamente nuestro traductor. Recordemos que para interfaces, o sea, para estructuras superficiales, vamos a preferir el ultrasonido lineal, ¿de acuerdo? El ultrasonido lineal, que es de alta frecuencia, y para situaciones ya profundas como corazón, el FAST como tal, vamos a ocupar de baja frecuencia, como lo es el convexo o el sectorial. Vamos a definir lo que es choque, que a final de cuentas es hipoperfusión tisular. Es importante que conozcamos que existe una situación de alteraciones en el aporte y consumo de oxígeno. Recuerden que hay choque sin hipotensión y hay hipotensión sin choque. Entonces no debemos de confiarnos. Si es alguien hipertenso que llega con 120, 80, pero que trae marcadores de hipoperfusión, debemos de considerarlo como un estado de choque y de realizar la búsqueda de qué es lo que le está sucediendo a esta situación. Entonces, bueno, ahora sí que conceptualmente una sistólica menos de 90 o una diastólica menos de 90, o el famoso índice de choque mayor de 0.8 en situaciones que no sean neurogénicas, porque ahí la frecuencia cardíaca no se aumenta o no se aumenta importantemente. El índice de choque es un parámetro incluso pronóstico, un pronóstico 1.5 para arriba de índice de choque, regularmente te aumenta la mortalidad en este grupo de pacientes. Y volvamos a lo básico, tocar al paciente, estar con él a un costado, estar realizando, tocarlo, estar checándole lo clínico, preguntar a su familia, preguntar a él si está consciente, ¿de acuerdo? Él tiene la respuesta y las ventanas clásicas que describe el doctor Jean-Louis Vincent, que es camarada mío, aunque no crean, me tomé un mojito cubano con él allá en Bogotá. Entonces,
No sé si se acuerda de mí, pero yo de él sí, porque leo sus artículos y están bien padres. ¿Por qué? Porque él vuelve a la situación clínica. ¿Qué de esto? Para identificar choque no tenemos en nuestras salas de urgencias. ¿Tenemos la posibilidad de evaluación neurológica en nuestro paciente? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de realizarle evaluación de un llenado capilar? Claro que sí. También otra cosa importante es el signo de Motl, el moteado de la rodilla. Encontrarlo es mal pronóstico y hipoperfusión más marcada. Tenemos la posibilidad de medirle la uresis a nuestro paciente. Dicen por ahí, la uresis es la PVC de los pobres o es el Swan-Ganz de los pobres, así dice. ¿De acuerdo? Ya ahorita ya no se usa ni la PVC ni el Swan-Ganz, pero bueno, es así le llamábamos. Mientras haya orina, hay esperanza. Y el lactato, que el lactato hay que saber interpretarlo, es importante esa situación, pero muchas de las gasometrías de nuestras unidades de trauma-choque tienen esta situación. Entonces ya diagnosticamos que nuestra paciente tiene un estado de hipoperfusión tisular, es decir, ya diagnosticamos que tiene choque. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ver qué tipo de estado de choque estamos abordando. O sea, si bien dicen, si es trauma grave, como vimos con el maestro Saavedra, un trauma de alta energía, y está chocado, piensa en hemorragia, obviamente. Pero yo siempre les digo, es como manejar un trauma es como si fueran manejando un coche. Lo que ves más obvio enfrente, pues es la hemorragia, ¿de acuerdo? Pero nunca debemos de buscar o despejar, porque no falta algún conductor despistado que no lo veamos y que podamos chocar con él. Entonces, lo más evidente es enfrente, que es la hemorragia, pero nunca olvidemos que por el retrovisor puede estar por ahí un choque distributivo, tipo neurogénico por alguna lesión medular alta. También podemos tener algún choque cardiogénico por contusión cardíaca y el paciente hace arritmias, se eleva troponinas y decimos, oye, ¿por qué tiene edema pulmonar y un choque cardiogénico? Y está hipocontráctil el ventrículo izquierdo. Pues porque tuvo aquí no se pueden decir groserías, ¿verdad? Sí, un putazo en el tórax. Me autorizó el doctor Saavedra, ahí está atrás. Ok, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Obstructivo. Si el paciente se está muriendo rápido, es un choque obstructivo hasta no demostrar lo contrario. El choque que más rápido mata es el obstructivo y debemos de pensar en tamponade y en neumotórax. Entonces, si bien debemos de realizar un diagnóstico clínico y bioquímico de choque, debemos de ir haciendo una frase muy famosa que dicen en Tampico, Tamaulipas, de donde soy originario, que dicen, caminando y meando porque se hace charco. ¿De acuerdo? Díganle que yo les dije a los de la 196, ya que andan, ¿no? ¿Son 196? Ah, saludos, Saludos a los del Face también, ahí denle like y compartan ahí, por favor, porque andamos muy bajones, tenemos apenas 500 compartidas y visualizaciones. Ok, entonces, algo que debemos de realizar es una estructura mental y estar pensando que vamos a insonar y a obtener hallazgos de cabeza a pies, por decirlo de alguna forma, y evaluar, hacer un monitoreo, una evaluación ecoguiada neurológica, también los vasos sanguíneos, específicamente lo que son las venas, insonar pulmón, corazón y busca de líquido libre intraabdominal. Esto lo vamos a describir rápidamente a continuación. La insonación cardíaca puede ser desde cualquiera de las ventanas, puede ser paraesternal, eje largo, eje corto, puede ser una ventana apical, 4 cámaras, 2 cámaras, y si son muy chuchos, pues hasta un 5 cámaras. Y también una ventana subcostal, que es la que regularmente tenemos más a la mano y más accesible en las áreas de urgencias. Todo esto con el único objetivo inicial, no de hacer mediciones cuantitativas, solamente queremos una evaluación cualitativa de manera inicial. El ventrículo izquierdo tiene que ser 2 veces mayor que el ventrículo derecho, 2:1. Tiene que tener una buena aproximación de sus paredes, una contracción entre el 30 al 50% y un engrosamiento del miocardio también. Y debemos de evaluar el pericardio de forma rápida, descartando que exista un derrame pericárdico.
Así es lo que vamos a buscar en trauma rápidamente. Es lo único que nos interesa. ¿Qué ventana? La que tenga el paciente. Ahorita vamos a ver si se puede pasar a uno de ustedes al azar para ver si lo podemos insonar. ¿De acuerdo? Buscar un derrame pericárdico. No sé si pueden darle play al video. ¿Ok? En el cual puede ser muy obvia el colapso diastólico de las cavidades derechas y con una imagen de anecoica alrededor del mismo que cause un choque obstructivo, ¿de acuerdo? Entonces no hay mucho problema, si encontramos en un apical, ¿de acuerdo? Pues estamos diagnosticando un derrame pericárdico. Si está en el contexto de un trauma que se comporta en agudo y cae un colapso cardiovascular, pues estamos diagnosticando un tamponado. ¿Pueden dar play al video? ¿Ok? También podemos tener algunos otros hallazgos, no de manera aguda, sino tal vez ya en las salas de hospitalización o en las salas de terapia intensiva, la dilatación del ventrículo derecho, que en el contexto de colapso cardiovascular nos está hablando de tromboembolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no buscamos diagnósticos con el ultrasonido, lo que buscamos son hallazgos para dar diagnósticos englobándonos en el entorno del enfermo. ¿De acuerdo? Dilatación del ventrículo derecho, un eje corto. ¿Okay? Otra parte importante, aparte de la insonación cardíaca, es la insonación venosa. Normalmente nos habíamos casado con la insonación de la vena cava inferior y decíamos, ya no utilizamos la PVC, ahora utilizamos la vena cava inferior. ¿Pero qué creen? Realizábamos los mismos errores, le pasábamos volumen, si la vena cava inferior o actualmente ya más en boga la vena yugular interna, colapsaba en ventilación espontánea, es decir, tenía aumento de la causabilidad, y en ventilación controlada pues, causaba disminución, cuando había aumento de la extensibilidad le pasábamos volumen. Pero ¿de qué nos habla el sistema venoso? Nos engloba principalmente para estadificar un estado de choque. Si yo les digo que nuestra vena yugular o nuestra vena cava inferior tiene una pobre variabilidad, es decir, que no hay, ya sea en colapso o colapsabilidad o extensibilidad, si no hay mucha variabilidad, te estoy hablando de que al menos ese paciente no tiene un choque distributivo o no tiene un choque hipovolémico. Te estás hablando más a lo mejor de un choque cardiogénico o de un choque obstructivo, ¿de acuerdo? Porque lo normal es que nos colapsen la vena. Todos nosotros si nos hacen un ultrasonido ahorita, pues vamos a tener buena colapsabilidad, porque estamos en espontáneo. Entonces es importante esa situación. Algo que es bastante útil es evaluar visualmente, pero también lo podemos hacer un poco más objetivo y sacar la variabilidad venosa, ya sea de la yugular interna o de la cava. Es más accesible luego la yugular interna, se hace más rápido, ¿de acuerdo? No tenés tanto tiempo para obtener ese resultado y lo tenemos de forma igual o las mismas consideraciones. Si tiene una causalidad mayor del 35%, posiblemente vaya a requerir y vaya a tolerar el volumen, posiblemente, ¿de acuerdo? Porque lo que más se ha estudiado y más tiene sensibilidad y especificidad es la extensibilidad, es decir, en ventilación controlada, más del 12% con este índice que estamos viendo acá. Diámetro máximo menos el mínimo, entre el máximo por 100, ¿sale? Entonces, esa situación también es muy, muy importante. Ahora ya vimos corazón, lo básico que hay que ver, vemos que hay que insonar venas y también hay que insonar pulmón. El ultrasonido pulmonar es muy sencillo de hacer, es el que tiene menos curva de aprendizaje y en trauma no es necesario hacerlo como dicen los grandes maestros Lichtenstein y todos ellos en tantos cuadrantes. Es necesario realizarlo o es suficiente realizarlo póstero-basal, ¿de acuerdo? Póstero-basal y anteroapical. Y con eso vamos a tener hallazgos muy importantes, recordando que todo el líquido se va para abajo y todo el aire se va para arriba. Entonces, en base a eso vamos a buscar hemotórax o neumotórax, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos como hallazgo normal? El ultrasonido pulmonar de la pleura, que es esta línea hiperecoica, o sea, blanquecina, que está entre las dos costillas, que a la vez estas costillas generan sombras acústicas, de la pleura,
para arriba es imagen real y de la pleura para abajo es imagen que no existe. ¿De acuerdo? ¿Qué decían antes? El ultrasonido no se puede hacer a pulmón. ¿Por qué? Porque el aire es el peor enemigo del ultrasonido, pero donde encuentren ustedes una situación adversa, siempre encuéntrenle alguna situación de oportunidad o un área de oportunidad. Entonces dijo Lichtenstein, no, pues sí, pero quiero ver si entonces no se ve de ahí para allá, de la pleura para allá, pues es que está normal. Pero si encuentro artefactos, significa que hay algo que está ocupando que no debería de estar. Y en eso se basa el ultrasonido pulmonar. Lo normal es que tenga esta línea pleural y que tenga la reverberancia, es decir, la repetición infinita de la pleura, que le llaman líneas A. Así de sencillo es el ultrasonido pulmonar, pero podemos tener hallazgos importantes. En la modalidad M, o sea, modo movimiento, vamos a ver el famoso signo de la playa o de arena y mar, en el cual acá arriba, no me falta decirle acá arriba, digamos, es el traductor, es piel, tejido celular subcutáneo, músculos intercostales y ya la pleura. En la modalidad M vamos a ver en medio de esas costillas y vamos a ver la pleura, que es lo blanquecino, y hacia abajo una imagen que simula arena y acá que simula el mar. Por eso le llaman el signo de la playa. Así de ridículos son los signos, no crean que yo los invento. ¿Pueden correr el video este? Este de aquí de abajito. No, el de para atrás. No, para atrás. Ese video, éndele. No, el que está al lado. Ok, ahí. Entonces, también puede haber alguna que otra línea B. La línea B es una línea que emerge de la pleura y que atraviesa las líneas B y que pueden estar una o menos, ¿de acuerdo? Como algo normal. Entonces, aquí está el modo B, bidimensional, y el modo M. Y tenemos entonces un pulmón normal. Pero si encontramos nosotros el famoso código de barras en modalidad M o signo de la estratosfera, o encontramos algo que se llama una ausencia de sliding o una ausencia de movilidad de lo que es la pleura, entonces nos estamos diagnosticando un neumotórax. Si lo encontramos apical, es un neumotórax tablet pequeño, pero si ya lo encontramos hasta posterobasal, pues es un neumotórax grande, y si correlaciona con la hemodinámica, es un neumotórax a tensión. También podemos encontrar líquido entre las pleuras, que esto básicamente sería un hemotórax en este contexto que estamos hablando, y sucedería esta imagen, ¿sale?, que se llama el signo del sinusoide, en el cual en la modalidad de M vemos la pleura, vemos la otra pleura y en medio existe líquido. ¿De acuerdo? Vamos a poner el video y aquí también volvemos a lo mismo, aquí tenemos el líquido, esa imagen anecoica que existe entre las pleuras. Si lo encontramos posterobasal, tal vez sea un hemotórax pequeño, pero si lo encontramos hasta anteroapical, pues sería un hemotórax masivo. Y también podemos encontrar edema pulmonar, edema que existe en el intersticio o en el alveolo, y esto puede ser pues por a lo mejor contusiones torácicas, contusiones pulmonares pequeñas, o cuando el paciente se encuentra en un estado de choque cardiogénico por alguna contusión miocárdica. Tiene arritmias, eleva troponinas, tiene hipocontractilidad del ventrículo izquierdo, ¿sale? Y tenemos un hallazgo de este famoso signo de la discoteca. ¿Qué pasó? No es broma, es así se llama. Signo de la discoteca o colas de cometa, ¿de acuerdo?, en las cuales existe un patrón B, emergen líneas B abundantes, más de 3, de la pleura y atraviesan las líneas A. Estamos diagnosticando un edema pulmonar y hay que ver que posiblemente se integre a lo que mencionábamos previamente. Algo que es prácticamente patoneumónico de un neumotórax es la famosa punto pulmonar, que es justamente, hallamos justamente el momento, o el lugar, perdón, en el que la pleura está sana o no tiene neumotórax y la otra pleura tiene neumotórax. Como está llena de aire, no se mueve, y ahí es el punto en el que se están despegando esas pleuras y está teniendo el neumotórax. ¿De acuerdo? También en la modalidad M podemos ver signo de la playa de este lado y signo de la estratosfera de este lado. Ahora bien,
Otra parte importante es buscar líquido libre intraabdominal. Y esto lo vamos a hacer con el padre de la ecografía a la cabecera del paciente, que afortunadamente lo comenzaron a introducir como una habilidad necesaria para todo paciente que vea trauma, el Colegio Americano de Cirujanos. Obviamente no voy a hacer bromas de cirujanos porque hay un cirujano y es muy ingón el doctor, entonces no vamos a hacer, ya ven que luego se llevan ahí fuerte los urgenciólogos y los cirujanos. Bueno, nosotros aquí estamos todos como amigos, con un mismo fin. Y en la vida real, pues así también tendría que ser. Vamos a buscar intencionadamente 4 ventanas, es el FAST. Y el EFAST es simplemente insonar bases para buscar hemotórax y ápices para buscar neumotórax. Básicamente eso es el EFAST. Y tenemos ahí la ventana pericárdica, que ya la describimos, que es la subcostal. Tenemos una hepatorrenal o el espacio de Jim, o también Morrison. Ventana esplenorrenal, algunos sí la entendieron, y la ventana suprapúbica. ¿Sale? Esas 4 ventanas son las que vamos a buscar intencionadamente. La ventana esplenorrenal, tenemos el riñón, ese no es el video, tenemos el hígado y tenemos el diafragma. Buscamos intencionadamente y no existe líquido entre estas 2 estructuras. ¿Qué es el líquido libre? Pues una imagen anecoica o hipoecoica que existe entre ellos. El espacio de Morrison o hepatorrenal es el que tiene mayor sensibilidad para detectar con un 100, 150 o 200 mililitros de líquido libre intraabdominal esa sangre. Es el que más puede, es el primero que se debe realizar, a menos que se sospeche que tengamos un tamponade como causa del estado de choque. Entonces, la primera ventana es esta, a menos que sea sospecha de tamponade. Después, vamos a ver lo que es la ventana esplenorrenal. La ventana esplenorrenal, tenemos aquí el riñón, tenemos el hígado izquierdo, también llamado vaso, ¿de acuerdo? Y tenemos ausencia de líquido entre estas 2 estructuras. ¿Qué es el líquido libre? Pues básicamente esa imagen anecoica que está entre el vaso y el riñón. Es importante que identifiquemos esta situación. No debemos tardar más de 3 a 5 minutos en este barrido completo. Y la ventana suprapúbica, en donde vamos a ver prácticamente la integridad de lo que es la vejiga y buscar líquido libre a su alrededor. Como en este caso tenemos la vejiga y tenemos líquido libre. FAS positivo. Y por último, la ventana pericárdica que ya describimos, en la cual pues tenemos la búsqueda de líquido libre, no se ve tan bien, tenemos colapso diastólico del ventrículo derecho y también de lo que es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, perdón, y tenemos esa imagen hipoecoica o anecoica que está en el saco pericárdico. De esta forma, deducimos que si el paciente tiene líquido libre intraabdominal en el contexto de inestabilidad hemodinámica, deberá realizarse una valoración quirúrgica urgente para una laparotomía exploradora. Pero un FAS negativo no siempre descarta lesión intraabdominal. Tenemos que estar realizando FAS continuas o, si es paciente viable, realizar un estudio tomográfico. ¿De acuerdo? Entonces no nos aferremos porque de repente dicen, es que el cirujano no lo quiere operar. O sea, dicen por ahí, cuando el FAS positivo y el cirujano no lo quiere pasar, dice, que se armen los pinches chingazos. Dice papaya de Celaya, ¿no? No sé si lo vieron en el video, pero bueno. Acá en México anda muy viral este video. No siempre tiene que haber no siempre tiene que haber problemas entre los quirúrgicos y los clínicos. Debemos de llegar a un consenso, obviamente en base a hallazgos adecuados, para que se tomen decisiones, porque si es un FAS positivo, pero no tiene inestabilidad hemodinámica, posiblemente hasta para planteamiento quirúrgico del cirujano le sea más viable alguna tomografía para buscar alguna otra situación que le plantee abordar diferente y no como una cirugía de control de daños, que va a hablar el maestro en un momento. Entonces, ya por último, siempre piensen en esto. Ustedes insonan corazón, insonan vasos e insonan pulmón. El choque distributivo, en este caso por a lo mejor alguna situación neurogénica, por un trauma medular alto, puede tener vasodilatación, se comportan con frecuencia cardíaca normal o baja y vasodilatación, ¿de acuerdo? Si encuentran algún hipovolémico, en este caso es por pérdida de sangre, van a encontrar pues el sistema venoso colapsado o muy distendible.
van a encontrar un corazón posiblemente hipercontráctil y van a encontrar unos pulmones secos, al igual que el distributivo. Nunca olviden algunas otras cosas. El trauma es bien variable. El trauma puede presentarte los cuatro tipos de choque, ¿eh? Ya se dieron cuenta. O sea, no es nada más échale agua, resuelve la hipovolemia y listo. Siempre tenemos que estar pensando toda la situación. Recuerden que puede ser cojo y tuerto a la vez. Puede ser chato y andar en pullman. Entonces nunca debemos olvidar eso. Dije uno para jóvenes y uno para viejitos, ¿de acuerdo? Y cardiogénico por conducción cardíaca también, y pues va a tener hipocontractilidad del ventrículo izquierdo, va a tener el sistema venoso dilatado y los pulmones, ¿cómo estarían? Pues húmedos, patrón B. Y por último, lo que mata más rápido, que en este caso en agudo es tamponade o neumotórax, o recuerden que el paciente que más tiene riesgo de tener tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda y luego tromboembolia pulmonar es aquel paciente que ha sangrado recientemente, que es el paciente que tuvo un choque traumático con hemorragia. Entonces, nunca lo olvidemos también. En este caso, el sistema venoso va a estar dilatado, ¿sale? Va a haber algo obstructivo, un choque extracardíaco, por decirlo de alguna forma, que es lo que va a causar el colapso cardiovascular, y hay que quitar rápido, si es un neumotórax, quitar rápido lo que es la obstrucción con una punción. Actualmente, acuérdense que ya, pues por cuestión de distancia de la piel a lo que es la pleura, cambió del segundo espacio intercostal en la media clavicular, se va más al quinto espacio intercostal en la línea anterior axilar. Entonces, pues hay que hacerlo rápido, quitar ese neumotórax. También hay que quitar un tamponade. Dicen, nunca he realizado una pericardiocentesis, pero si el paciente está muriendo, tal vez sería una opción, aunque tú tengas poco entrenamiento, realizarlo. Por eso siempre es importante realizar simulación, para que cuando estemos en un paciente, nuestra mente se transpone en los problemas que hemos generado en la simulación y los resolvamos de mejor forma. Y pues también, obviamente, la tromboembolia pulmonar, que es una situación aparte, que se podrá tocar un tópico, un tema como tal en alguna otra charla. Y ya por último, nunca olvidar que nuestro paciente puede también tener una lesión neurológica importante. Hay muchas formas de hacer evaluaciones, Doppler transcranial, evaluación de las pupilas por ultrasonido, evaluar también la línea media, pero se necesitan muchas de las veces equipos más sofisticados. ¿Qué se requiere? Poca estructura ecográfica, pues una evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico, que al final de cuentas es una extensión del sistema nervioso central. Este nervio está recubierto con meninges y al aumento de la presión intracraneal va a aumentar su tamaño, o sea, el diámetro, no el nervio como tal, sino el diámetro, o sea, las meninges que recubren a esta estructura. Desde 5 van a encontrar 5.4 o 5.6, entre más diámetro tenga el nervio óptico, más hipertensión intracraneal. ¿Y por qué es importante? Porque de repente ya ven que los cirujanos también son, a veces no quieren, los neurocirujanos, no los cirujanos generales, ¿verdad? Los neurocirujanos dicen, oye, ponen un catéter, dice, oblígame, perro. O sea, a veces no quieren. Nosotros tenemos que tener herramientas para decir, ¿sabes qué? Tiene estos hallazgos clínicos, tiene este hallazgo ecográfico y posiblemente tiene que monitorizarse y una tomografía y a lo mejor una resolución neuroquirúrgica. Entonces, nunca olvidemos estar evaluando si nuestro paciente tiene alguna situación de hipertensión intracraneal aguda, en este caso traumática. El nervio óptico emerge del globo ocular como una S, como una viborita. Siempre le digo como si un fémur se metiera en el acetábulo. Y si está el diámetro menos de 5, significa que no tiene hipertensión intracraneal con mucha sensibilidad y especificidad. Yo siempre les digo, el diámetro de la vaina del nervio óptico es como el dímero D en la tromboembolia pulmonar. El dímero D en la tromboembolia pulmonar, si te sale positivo, pues no tienes diagnóstico. O sea, si te sale positivo, tienes que hacer más estudios de ultrasonido, si está inestable, o una angiotaxia, si está estable o se puede mover el paciente. Lo mismo, pero si está negativo el dímero D, ya casi brincas de gusto, cantas victoria, que el paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Algo similar pasa con el diámetro de la vaina del nervio óptico. Si te sale negativo,
muchas posibilidades, no estoy diciendo, pero todavía hay cierto debate, pero muchas posibilidades que la paciente no tenga hipertensión intracraneal. Pero si tiene el diámetro de la vaina del nervio óptico grueso, dilatado, hay que hacer un diagnóstico más específico con un catéter intracraneal, que es diagnóstico y terapéutico, en lo que se resuelve la hipertensión intracraneal de forma quirúrgica. Es bien sencillo de hacer, se realiza la cabecera del paciente con una sonda, con un traductor lineal, con un equipo portátil. Bueno, ese no es tan portátil, tengo que pedirlo a rayos X en esta terapia que estoy, y lo que hago es realizarlo en el globo ocular de forma ya sea vertical o sea de forma horizontal con relación al ojo. Le ponemos suficiente gel. Hay que recordar que no hay que hacer mucha presión sobre el globo ocular, no hay que durar más de 2-3 minutos, esto se hace relativamente rápido. Vean cómo lo hace este doctor que está ahí, parece que es bueno. Okay, ya. Ahí está. ¿Vieron cuánto tardó? Absolutamente, como 15 segundos, es lo que van a tardar ustedes. Vean, y ahí ya tenemos el diámetro de la vaina, que lo realizamos a 3 milímetros de lo que es donde emerge el diámetro, donde emerge el nervio. Ahí realizamos la medición, ¿vale? Y atravesamos el diámetro para ver cuánto mide el mismo. En los estudios hacen 3 mediciones de un ojo, 3 mediciones del otro ojo y hacen un promedio de ambos promedios. Bueno, así lo hacen. Cuando ya tienen un buen desarrollo, un buen desempeño intraobservador e interobservador, ustedes pueden hacerlo pues a lo mejor con 1 o 2 mediciones y va a ser más que suficiente. Es decir, que sus mismas mediciones una con otra, intraobservador, sean buenas, o interobservador, que con algún experto tengan las mismas mediciones, pues ya están hechos, ¿de acuerdo? Y ahí está. Este paciente no tiene hipertensión intracraneal porque su diámetro mide menos de 5 milímetros. Listo. Parece muy bueno, pero tampoco es tan bueno. Si es bueno para realizar un screening, para realizar una identificación, ¿no? Pero ya cuando se tiene hipertensión intracraneal no baja muy rápido, a pesar de que desmanejo está descrito 1 hora en lo que disminuye el diámetro después de darle manejo, entonces no es muy bueno más que para identificar. Pero en urgencias, ¿será o no útil esta situación? Muy útil, muy útil, ¿de acuerdo? Eso es lo único que hay que estar al pendiente. También hay algunas fórmulas donde ya se trata de realizar no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente. Y esto se realiza en este estudio, en el cual esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Esta es una constante más la variable, que es el diámetro de la vaina del nervio óptico en milímetros, y menos el resultado menos 8.23, y te da más o menos. Esta tabla nosotros la hicimos para que más o menos se correlacione con la fórmula. Se encuentran 3, 4, 5, 6 milímetros. ¿De acuerdo? Es un amigo medio famoso en Facebook, se llama Orlando, no sé si lo conozcan. Ahí síganlo, hace buenos comentarios de repente, y también de medicina. Bueno, aquí por ejemplo, él encuentra un diámetro de la vaina del nervio óptico de 4.8, haciendo la fórmula, correlaciona con 19 de hipertensión intracraneal y tiene una medición con un camino, con un sistema intraventricular de presión intracraneal que correlaciona bastante bien. No estoy diciendo que sea exacto, en este caso fue algo exacto, algo que se asemejó, y aparentemente sí tiene suficiente exactitud. No nos interesa saber el número, nomás si es más o menos de 20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando llega un paciente chocado que tuvo un trauma, estaba pálido, diaforético, está llenado capilar retardado, signo de moteado, le dice la enfermera, y está sangrando, le dice la enfermera, le checo la presión, y usted le dice, no le chequen la presión, así me lo voy a llevar. ¿Se pueden concebir eso? Bueno, lo mismo es cuando tenemos una situación que se sospeche neurológica. Tenemos que ya buscar la maña, buscar la forma, como el diámetro de la nervio, no es maña, es una intervención obviamente sustentada, para estar diagnosticando si el paciente tiene o no hipertensión intracraneal traumática. Entonces, no es concebible que se pueda actualmente manejar un paciente neurocrítico sin medirle la PIC. Y ya, por último, vamos a integrar y buscar específicamente que nuestro paciente tenga un trauma de craneoencefálico, un trauma de tórax, un trauma de abdomen, y buscando directamente con este algoritmo. Este algoritmo, ¿sí? Me están diciendo que ya me tardé mucho. ¿Ok? Este algoritmo resume lo que es
el abordaje. Número 1, ¿qué es lo que te mata más rápido en un paciente con trauma grave o con un politrauma? Muy bien. Lo voy a decir como que todos contestaron aquí en la sala para que en Face crean que está bien padre la clase. Muy bien, todos, tranquilos, ya nada más hasta ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces, el choque obstructivo. Hay que descartar o diagnosticar neumotórax, ¿sale? O tamponada de cardíaco. Si tenemos choque y esto, hay que drenarlos inmediatamente porque es lo que te mata más rápido al paciente. Número 2, ahora sí, lo más común. En trauma primero lo más grave que te puede matar y luego lo más común que es ver si hay sangre, si está sangrando internamente el paciente, lo externo es muy obvio, ¿no? Pero diagnosticar un hemoperitoneo, si existe líquido libre intraabdominal con un FAST o un FAST extendido buscando un derrame pleural, que en este caso sería un hemotórax. Aquí está, tenemos hígado vaso, tenemos diafragma y encontramos un derrame pleural, que es en este caso en hemotórax. Después, si el paciente hay que resolverle y si tiene hemorragia, hay que parar la hemorragia y realizar una evaluación de respuesta a volumen. Si mi paciente tiene una distensibilidad más del 12%, posiblemente siga requiriendo volumen. Y si el paciente está sangrando, tiene una hemorragia de sangre, dicen por ahí, pues lo que ocupa, ¿qué es? Pues sangre. Es que luego a mí me causa un poco de conflicto que me dice un alumno, aunque no lo crean, soy profesor universitario de respiratorio, allá en Tampico, y me dice, oiga doctor, estamos en un debate muy importante. Y yo, ¿a qué? ¿Con qué se reanima un paciente con un trauma grave que tenga un choque hemorrágico? ¿Con Harman o con salina? Y le digo, pues con sangre. Ay, los dos perdimos, dice. Pues sí, efectivamente, los dos perdieron y pásenme su nombre y su matrícula porque les voy a poner un punto menos. Nada que. Pero entonces es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Claro, aguantar ahí lo menos líquidos posible, no hemodulir a nuestros pacientes. Si hay factibilidad de albúmina, también está en boga, es el único coloide que podemos llegar a utilizar. Y limitar el sangrado. Para el sangrado tenemos ácido tranexámico, factor 7, lo que se ocupe para ayudar a detener ese sangrado. Pero, ¿qué creen? Por más ciencia que nosotros querramos y que es el fibrinógeno menos de 200 y que todo eso es muy bonito, pero si no hay un buen quirúrgico, ahora sí que les voy a dar una flor a los quirúrgicos porque mis compañeros con los que trabajo, ya saben que muchos son quirúrgicos, yo les tengo un respeto inmenso. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos una habilidad, un don de manejar quirúrgicamente y parar las situaciones de sangrado. No crean que es fácil entrar a una cirugía de control de daños, es algo muy complejo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que todos trabajemos como equipo, que estemos realizando un abordaje transdisciplinario, no solamente médicos especialistas, sino también otras especialidades realizar esa situación. Entonces, ya por último, para llevar a casa, es importante realizar lo siguiente. Tenemos que buscar si hay o no el nervio óptico mayor de 5 o 5.6 milímetros, que nos indica hipertensión intracraneal. Evaluar los vasos sanguíneos, en este caso, estar evaluando la distensilidad venosa, si es mayor de 12%, posiblemente sea respondedor a volumen, en el caso que el contexto marque, obviamente, hipoperfusión y estado de choque. Insonar pulmones, si es un patrón normal, un patrón B, o si diagnosticamos hemo o neumotórax o un hemoneumotórax, ¿sale? Estar insonando el corazón, estar viendo la relación de él, 2:1, BI/BD, la contractilidad que tiene que ser entre 30 al 50% del ventrículo izquierdo y detectar que exista algún derrame pericárdico que se esté comportando como un choque obstructivo, es decir, que tenga un taponado cardíaco. Y rápidamente evaluar si hay un FAS positivo o un FAS negativo. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que hay que realizar. Hay un protocolo, ya no me voy a tardar mucho, solamente mencionarlo, va a estar publicado próximamente. Cuando sea hemorragia, hay que parar la hemorragia y saber cuánto echarle de volumen, ¿de acuerdo? Recuerden que no solamente es que su paciente ya no dice, no, pues ya no aumentó el volumen sistólico, ya no aumentó el gasto cardíaco, ya no se beneficia de volumen. Existe la contraparte, la otra línea del edema pulmonar, renal, edema cerebral, intestinal, ¿de acuerdo? A todos niveles existe un edema y todo va a causar
disfunción. Un pionero de lo que es la desreanimación es el doctor Manu Valbrain, que él hace una campaña amplia para que se limite la reanimación. Ojo, no estoy diciendo que llegue el paciente chocado y usted le dice, pásenle 100 mililitros de Harman y esté bien chocado su paciente. No estoy diciendo eso tampoco, ¿de acuerdo? Pero sí que reanimen y que consideren vasopresor temprano en lo que realizan la sustitución con sangre. Es bien importante que mantengamos la eubolemia, muy importante que tengamos esa situación. No queremos ni porvolemia, ni tampoco que causemos sobrecarga hídrica a nuestro paciente. El edema dejó de ser algo estético. Los familiares tienen razón. Oiga, dice, doctor, mi paciente está muy hinchado. ¿Y qué le decimos nosotros? Ah, sí, es normal. Hasta nos reímos de ellos. Ah, es normal, es por las soluciones. Sí, ellos ven la piel, ellos ven los tejidos, pero no ven el corazón, no ven el intestino, no ven cerebro, no ven pulmones. ¿Y qué creen? Ahí también hay edema. Entonces dejó de ser algo solo estético este edema. Entonces, creo que me pusieron una mala la otra charla, pero bueno, vamos a sacarla adelante. Entonces, es importante que nosotros estemos considerando la evaluación del pulmón y de yugular como una forma simplificada y como subrogados para realizar lo que es la reposición o el manejo hemodinámico. Si nosotros tenemos a un paciente con estado de choque y tenemos una buena variabilidad venosa y tenemos el pulmón seco, ese paciente no vamos a retrasar la administración de hemoderivados en lo que llegan coloides y también hemostáticos y obviamente parar el sangrado. Es importante que esto lo estemos viendo. Por el contrario, lo otro más objetivo es que si tenemos a una yugular colapsable o poco distendible, con un patrón B, ¿qué creen? Ya tiene sobrecarga hídrica. Entonces hay que suspender la reanimación con fluidos hemoderivados. Oiga, doctor, ¿cómo vamos a tirar un paquete globular? Ah, así, mira, préstamelo. No, de verdad, no, esto así lo he hecho. Oiga, doctor, es que ya va a la mitad del paquete globular. Ah, suspéndeselo. ¿Lo va a suspender? Sí. Porque ya el paciente ya no lo ocupa. Entonces siempre tenemos que estar realizando esa situación de mucha importancia. Lo podemos ver ya más objetivo con un ultrasonido. Si nuestro paciente tiene una yugular que está con variabilidad, que está muy distendible y que tiene un pulmón seco, entonces la reanimación, y podemos ver aquí una yugular muy distendida, poco distendida y que tiene ya un patrón B pulmonar, y entonces eso sería indicativo de suspender reanimación. ¿De acuerdo? Vamos a terminar aquí esta parte y vamos a ver ahora lo que es la cirugía, la parte quirúrgica, una parte fundamental. Les vuelvo a repetir, por más ciencia que tengamos en la cascada de coagulación, en los hemostáticos, en la reanimación, en el eco, si no tenemos un buen quirúrgico, de poco va a servir. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Agradezco al doctor Saavedra como presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias la invitación, y un honor poder volver nuevamente a este hospital que fue parte de mi formación como cirujano. Bueno, el día de hoy me toca la oportunidad de poder platicar con ustedes del tema de cirugía de control de daños, una cuestión que es pues común al trauma, ¿no? Manifiesto que no tenemos conflictos de interés y nuestros objetivos va a ser definir el concepto de control de daños, describir las principales etapas de este concepto quirúrgico y las técnicas quirúrgicas que son más significativas. Me comentaba la doctora Sofía que teníamos que platicarnos qué es lo más avanzado que hay en el manejo del sangrado. Pues bueno, la verdad es que no hay mucho que, que comentar en cuanto al manejo quirúrgico del sangrado, ¿verdad? La cirugía, ¿qué es la cirugía de control de daños? Pues bueno, hay que entenderlo no como una técnica, sino como una estrategia.
es un concepto de cirugía que se aplica a pacientes críticos, no únicamente de trauma, sino también a pacientes clínicos sépticos, que es a donde más tal vez se ocupe, o en pacientes incluso obstétricas. Y es una estrategia de planeación de varias etapas de la cirugía. Antecedentes históricos, pues bueno, surge desde 1908, desde lo que es el empaquetamiento abdominal con telas, no había compresas en 1908. En 1913 se recomienda aplicar una capa de material no adhesivo entre el hígado y las compresas. Después se van retirando aplicando los taponamientos, pero se recomienda quitarlos antes de la cirugía, y es hasta el 79 donde se hacen los taponamientos y después una recuperación programada. Tal vez uno de los conceptos más fundamentales del control de daños se da con Dominic Larrey en las guerras napoleónicas, en donde se hace como control de daños la amputación de las extremidades. Ellos están reportes que las hacían hasta en menos de 1 minuto. Tal vez esto sea uno de los antecedentes más importantes de lo que es el control de daños. El control de daños es un abordaje quirúrgico, un diseño de un abordaje quirúrgico en 3 tiempos que se aplica a algunos pacientes, no a todos definitivamente, con trauma abdominal grave y cuyos objetivos son el control de la hemorragia y la contaminación, el manejo, o cuyas etapas es el control de la hemorragia y la contaminación, el manejo en una unidad de cuidados intensivos y por último una reintervención programada para una cirugía definitiva. Esto fue descrito por Rotondo ya en 1993. La justificación de este tipo de procedimientos se da porque pues, obviamente todos experimentamos este tipo de situaciones, que hay más violencia en las calles, con más acceso a armas semiautomáticas. Sabemos que en México lo permitido es hasta utilizar un calibre 22-25 y nos están llegando a los hospitales calibres 9 milímetros, 45, etcétera. Eso es lo que vemos actualmente en nuestros hospitales y todo surge aquí en una descomposición del tejido social, niños que quieren ser narcotraficantes o pues bueno, toda una serie de descomposición social. También tenemos esto que tenemos mayor demanda de pacientes gravemente traumatizados y que también es cierto esto, que en los servicios médicos prehospitalarios, y envío un caluroso saludo a mis amigos paramédicos que seguramente nos están siguiendo a través de Facebook, ya ha mejorado en la atención prehospitalaria y hace que estos pacientes que antes se morían en el lugar durante el traslado, ahora a través de mejores métodos de traslado, de transporte, ya llegan vivos a los hospitales, ¿no? ¿Qué es el enfoque tradicional? ¿Cómo era antes de lo que es la cirugía de control de daños? Pues bueno, surgía antes lo que era la atención prehospitalaria y llegaba el paciente a una sala de urgencias en un periodo de 20 minutos y bueno, pásalo rápido quirófano, en donde podías tardarte 1 hora, 2 horas, 3 horas y se hacían las grandes hepatectomías, las grandes reconstrucciones, incluso bilodigestivas, etcétera. Y si cómo te fue, y mandabas al paciente, un paciente acidótico, hipotérmico, coagulopático, lo mandabas a terapia intensiva. ¿Y cómo te fue? Te preguntaban después. No, pues también fue muy bien. Al paciente de la fregada y se moría 2 horas después, ¿no? El concepto de control de daños es cambiar esta forma de ver la cirugía, donde tenemos ya manejo prehospitalario, manejo en sala de choque, llega a quirófano, se determina si el paciente es candidato a cirugía de control de daños, 30 a 60 minutos cuando mucho, pasa a una unidad de cuidados intensivos de 24 a 48 horas o a demanda o a requerimientos de lo que vaya necesitando el paciente y vuelve a pasar nuevamente a quirófano después de este tiempo o ya que los parámetros metabólicos y biofisiológicos del paciente se encuentran ya en mejores condiciones, pasa al paciente a quirófano en donde a una tercera cirugía reprogramada y después nuevamente pasa allá a hacer terapia intensiva o a hospitalización. Control de daños surge de la Marina de Estados Unidos, en donde si un buque era lesionado, tenían 2, 3 bombazos, lo pasaban, se bloqueaba aquí con soldaduras, etcétera, y eso es lo que le llamaban control de daños, a que lo llevaran a buen puerto para que pudiera ser controlado. El Titanic dice que tuvo 5 o 6 compartimentos hundidos, y pues bueno, gracias a que se hundió el Titanic podemos ver a DiCaprio todas las navidades, ¿verdad? Bueno, control de daños inicia en la fase 1, lo que es la laparotomía programada, una laparotomía abreviada en protocolo START que vamos a comentar ahorita, que es básicamente la exploración, el control del sangrado, el control de la contaminación, ya sea un empaquetamiento y un cierre temporal de la pared abdominal.
En segundo lugar, tenemos lo que es la reanimación en UCI, en donde se tratarán las condiciones biofisiológicas, un paciente, la coagulopatía, la homeostasis térmica, la mejoría hemodinámica, el apoyo ventilatorio y la identificación de lesiones tal vez no detectadas. Y por último, una reintervención programada, en donde se retiran los empaquetamientos y se haga el tratamiento definitivo, incluyendo el cierre secundario del abdomen, ¿no? Hay una etapa cero que no hay que quitar, que es el scoop room. Esto lo comentamos aquí, que es donde el paramédico detecta desde el hospital y hace un transporte rápido, levanta y corre, ¿no? Lo que se hacía muchas veces antes, no te quedas a jugar, que te quedas y juegas, más bien es levantas y corres. Hacer un control efectivo del sangrado utilizando ya hemostáticos, o bien sabemos que ya volvieron otra vez a ponerse de moda los torniquetes, previniendo la hipotermia. Hay que invertirle aquí 20 pesitos en una sábana de aluminio. Y pues bueno, tal vez en algún momento se llegue a utilizar el ácido tranexámico desde el manejo prehospitalario, ¿no? Y pues bueno, tal vez en el mismo ambiente prehospitalario pues ya se puedan estabilizar las condiciones, como se hace en el ejército, en los conflictos armados, en donde el paciente ya con lesiones abdominales se le empieza manejo hídrico incluso por vía oral. La hemostasia no quirúrgica es importante, se puede ocupar por supuesto en el escenario prehospitalario, pero también es útil en escenarios de las salas de urgencias. Podríamos llegar a tener QuickLock, Traumaplaque, el Celox, etcétera, diferentes compuestos derivados de zeolita o polisacáridos vegetales que nos promuevan por supuesto la coagulación o la hemostasia de este tipo de pacientes, ¿no? En la sala de urgencias, pues bueno, ya tenemos estandarizado desde hace 30 años en México lo que es el manejo inicial del paciente traumatizado, siguiendo los lineamientos del curso del ATLS, el Colegio Americano de Cirujanos, teniendo por supuesto lo que es la hipotensión permisible, con el uso racional de soluciones parenterales. Ya comentaron que darles prioridad a los cristaloides. Idealmente tener acceso a fibrinolíticos como es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, que es un medicamento que se utiliza en Japón de venta libre para las hipermenorreas, es absolutamente ridículo que todavía no lo podamos tener en México, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que próximamente ya podamos llegar a tenerlo, no es tan caro. Obtener adecuados accesos vasculares y la asistencia quirúrgica inmediata, que tal vez en algunos hospitales sea complejo, ¿no? Esto tal vez sea de lo más moderno o de lo más actualizado, que es el uso del balón de resucitación aórtico, el balón aórtico de resucitación, que consiste en meter a través de la vena de la arteria femoral, a través de un catéter 7 French por técnica de Seldinger, un balón donde a diferentes niveles se puede inflar con solución salina, y esto nos bloquea por supuesto el flujo sanguíneo de la aorta y pues bueno, nos lleva al paciente, y podemos llevar al paciente así directamente hasta la sala de quirófano, ¿no? Esto pues bueno, hay incluso reportes del uso de Reboa en nivel prehospitalario en Londres y en Irlanda, pues bueno, aparentemente con buenos resultados. Todavía estamos un poquito lejos. Y pues bueno, ¿qué espera un cirujano de un urgenciólogo? Viene en mi contra, espero no salir golpeado de esta sala. Pues de inicio que se inicie un aviso oportuno, idealmente que todos los hospitales se tenga la activación del Trauma Code con el color que quieran, y que se llegue la gente que tiene que llegar, básicamente, esencialmente un cirujano, ¿verdad? Que se tenga que ya cuando se va a pasar al paciente, que se tenga un acceso vascular adecuado. Todos los R1 que pueden estar aquí tienen que saber poner catéteres centrales, obtener los estudios paraclínicos y solicitar los productos hemáticos. Sabemos que en ninguno de nuestros hospitales tenemos disponibilidad de sangre inmediata, aunque a menos de que seas amigo del de banco de sangre o que lo vayas y lo golpees, ¿no? Y que te obtengas rápido. Dame 5 de O negativo, no, pues oblígame, perro, ¿no? No sé qué. Y sobre todo esto esperamos que trabajar en equipo y que no nos vean tan así, ¿verdad? Sí lo somos, pero pues no queremos. Pregúntenles, por favor, les dejo de tarea que les pregunten a sus médicos internos la tríada mortal, ¿sí? Acidosis, coagulopatía e hipotermia, y estoy seguro que muchos de ellos van a decir, pues, hipotensión, no, hipotensión no. Acidosis, coagulopatía e hipotermia, eso es lo fundamental para entender lo que es la cirugía de control de daños, y si se le agrega el cuarto componente, que es la presencia de disritmias, pues bueno, se le conoce como tétrada de Asensio, con un 100% de mortalidad en este tipo de pacientes.
¿Y cuándo decidí operar a un paciente de trauma? Pues bueno, depende de muchos factores, de factores de obviedad. Si vemos que el paciente que tiene el balazo en la panza, tiene distensión, estabilidad hemodinámica, el epiplocele de fuera, pues bueno, ya ni le haces fast, o sea, no, ese paciente lo que necesita no es una sala de choque, con todo el respeto. Ese paciente lo que necesita es que se le abra la panza y que se identifique el sitio de sangrado para poderlo controlar. Hay indicadores basados en la clínica de estabilidad hemodinámica, etcétera, basados en estudios paraclínicos, ya sea bioquímicos como el descenso del hematocrito, aumento del exceso de base o el lactato, o bien, como nos comentaban ahorita, estudios de extensión como el FAST, la tomografía, y también, ¿por qué no comentarlo?, datos de experiencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a indicarle a un paciente manejo de control de daños? Pues bueno, ya está bien definido por indicadores biofisiológicos, que es con traumas abdominales penetrantes, con hipotensión, politraumatismo grave de tránsito y aplastamiento, fractura pélvica, múltiples víctimas que requieren manejo en la misma turno, la misma noche, y que no puedes limitar los recursos, transfusiones mayores a 4.000 o más de 5.000 si se utilizó con sangre, o parámetros de laboratorio con un pH de cierto, paciente acidótico, y parámetros clínicos como la inestabilidad hemodinámica. Y aquí pasaremos a un paciente en protocolo START, que es la cirugía tapificada de control de daños para trauma. Así pasaremos a este paciente a un START 1, y cuando le pasas a una segunda cirugía es un START 2, y si lo pasas a una tercera cirugía, un START 3, y así hay pacientes que hemos pasado hasta START 8, START 9, ¿no? Porque no puedes controlar en la primera, en la segunda, en la tercera, y este tipo de pacientes, entonces lo puedes llevar a diferentes starts, ¿no? Importante tener una buena anestesia, ¿no? Una buena anestesia depende de muchos factores. En primera, pues bueno, tener un buen acceso vascular, un adecuado manejo de la vía aérea, un acceso inmediato a hemoderivados, por eso es importante solicitarlos, porque a veces pasa el paciente quirófano, ya lo tipaste, le cruzaste, nada, se me olvida. Entonces aquí es donde empiezan a batallar, pues tómale un piloto en ese momento, y sabemos que los productos pueden tardar hasta 1 hora, ¿no? Y el acceso, por supuesto, a los medicamentos más adecuados, ¿no? Cuando pasamos un paciente a trauma, la verdad es que no es Disneylandia, tienes que actuar muy rápido y preparar al paciente desde el torso, desde todo el tórax hasta las extremidades inferiores. La incisión clásica, que la verdad no se llega a hacer tanto, es una incisión del apéndice gifoides hasta el pubis, se dicen otros de pubis a bubis, lo abres prácticamente en canal. Para poder tener un adecuado acceso, dice que en cirugía de trauma, en cirugía oncológica, no te puedes andar con mariconadas, tienes que entrar directamente rápido, y en 3 pasadas de bisturí ya tienes que haber llegado a abordar el abdomen. Y bueno, ya depende de lo que te encuentres, se eviscera todo y te vas directamente. Si es un trauma contuso, pues te vas a los órganos que se lesionan más en trauma contuso. ¿Cuáles son? Pues los órganos sólidos, el hígado y el vaso, ¿no? Si es un trauma penetrante, pues te vas a los órganos y que está sangrando mucho, pues te vas a los órganos retroperitoneales, para ver que no tengas un hematoma retroperitoneal que te esté causando como tal el sangrado. Y después, bueno, visceras, y vas buscando desde el ángulo de His, desde la unión esófago-gástrica hasta el recto, todo el tubo digestivo se va checando. Después, bueno, se empaqueta antes, empaquetas por cuadrantes, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, empaquetas la pelvis y empiezas a explorar todo el tubo digestivo de manera secuencial. Esto es una laparotomía tapificada de trauma, así es como hacemos nosotros este tipo. Y dependiendo de lo que te vayas encontrando, y dependiendo de los recursos que tengas en el hospital, y dependiendo quién sea el que se está ayudando, porque a veces es un interno que está durmiendo, pues bueno, va a ser lo que vas a hacer. Puede ser desde algo sencillo como una ligadura, una rafia, ponerle un punto básico al hígado que está sangrando, o como puede ser algo mucho más complejo como un empaquetamiento peripélvico, ¿eh? Esto es un shunt vascular por una lesión por proyectil de arma de fuego, donde se le puso una sonda de intubación orogástrica al paciente de la ilíaca a la femoral. Esto es un shunt temporal vascular, ¿no? Y pues bueno, estos son después para que puedas hacer el injerto, de lo que el paciente mejora sus condiciones hemodinámicas. Hay órganos que se pueden quitar, como el vaso, una esplenectomía o una nefrectomía rápidas, y estos, bueno, generalmente cuando quitas el vaso rápido, ya hay gente que los quitamos en menos de 1 minuto y ya es suficiente, ¿no?
Y esto, el gran lesionado de los traumas, sobre todo contusos, es el hígado, ¿no? Hay que quitar todos los ligamentos del hígado, el ligamento redondo, luxar prácticamente el hígado hasta la línea media. Esta es una maniobra que se puede utilizar, se llama maniobra de Pringle, que es el pinzamiento de la tríada portal, que te quita gran parte de la circulación portohepática. Y pues bueno, aquí le pides como tal al ayudante que te comprima los bordes de la herida, en lo que tú le puedes dar puntos generalmente con crómico o con Vicryl. Pero comprimir los bordes de la herida es bastante útil, porque le ayudas que el mismo hígado haga su propia hemostasia, y le pides al anestesiólogo que te cuente 3 minutos. Y como siempre se le olvida, sí, lo que hacemos es que te esperas a que termine de sonar la canción que está sonando en ese momento, que siempre ponemos música, y una canción dura 3 minutos, terminas 3 minutos y entonces ves ya que termina, si la hemostasia fue adecuada o no, ¿no? Los vectores de empaquetamiento son importantes cuando ocupamos compresas, generalmente con 4 compresas para el packing peripático es más que suficiente. A veces en hígados o en personas con un hígado muy grande, una lesión muy grande, pues llegas a ocupar un poquito más. Y pues bueno, y se está descrito dentro de lo moderno que utilices alguno de estos, el Veriplas, el Tisucol, el Seracil. Y pues bueno, si lo tienes adelante, apenas el mes pasado utilizamos se llama Seracil, cuesta 14,000 pesos, 5 mililitros. Como ya dijo, ya sabes quién, que tenemos que cooperarnos para juntar los medicamentos para que vayan haciendo la vaquita, Seracil. La verdad es que sí es útil, es válido, pero tampoco es la panacea. Ninguno de estos son la panacea de lo máximo que puedes encontrarte para el vulgar ensangrado, ¿no? A final de cuentas, dependerá mucho de la habilidad y del grado de lesión hepática que pueda llegar a tener el paciente, y depende mucho de la imaginación. Puedes subirle, si no tienes, pues le pones el Seracil de los pobres, que es el Epiplón. Pones aquí un parche de Epiplón, o puedes atravesarle una zona. Si tienes una lesión transfictiva hepática, está descrita utilizando una sonda de Sengstack en Blakemore a través del orificio del proyectil. Y el control de la contaminación también es importante. La contaminación se controla con técnicas de salvamento. No es importante hacer, si el paciente está inestable, pues ligas, quitas y resecas, y ligas y lo pasas a las 24 horas y haces tu anastomosis ya más tranquilo ya cuando tienes paciente. Porque si tienes un escenario como que tienes múltiples lesiones intestinales, te vas a tardar mucho tiempo estar haciendo anastomosis, aunque hay gente que las hace muy bien en un solo plano y rápido, que sería tal vez lo más adecuado, pero a veces terminas de hacer 3, 4, 5 anastomosis, pero ya no tienes paciente, está un paciente todo acidótico, entonces lo mandas, se liga y no pasa nada si lo operas 24, 48 horas después. Y el cierre del abdomen también es importante. La derivación de ostomías sería también una cuestión importante, derivación tal vez de drenajes. Aquí es lo que les comentaba, la ligadura del intestino con una cinta umbilical, o si tienes con una anastomosis mecánica adelante, dependiendo de los recursos que tengas. Y esto es importante, esto es todo lo que nos llega a sangrar a un paciente, todas las compresas. Y dicen que un buen cirujano necesita un buen anestesiólogo, pero un mal cirujano necesita el mejor anestesiólogo, y eso sería importante que podamos invitar a la siguiente sesión a un buen anestesiólogo en trauma, ¿no? La coagulopatía transoperatoria es esto que de pronto el paciente te empieza sangre, lo que le llamamos el sangrado en capa. Pues aquí ya no tienes paciente, aquí el paciente ya está completamente coagulopático, aquí lo que tienes que hacer es salirte, cerrarte, ¿no? Idealmente, no desconozco si en algún hospital tienen la trombolestografía, y que obtengas estos y que hagas la hemotransfusión guiada por trombolestografía. La verdad es que todavía sigue siendo un mito en todos nuestros hospitales, todavía no lo tenemos. Lo que tenemos es únicamente el TP, el TPT, y ponerle plasma y precipitados, ¿no? Esto de recuperador celular también sigue siendo una falacia en muchos hospitales, no lo llegamos a tener. Y por último, el cierre del abdomen. El cierre del abdomen es la aplicación ya sea de pinzas de campo o una bolsa de Bogotá o bolsa de Borraes. Es suturar una bolsa de diálisis, la bolsa que tengas, el del pan Bimbo, si quieres. Cuando no tienes, esto lo hizo Borraes, aquí me tomó una foto con él, yo no me tomé un tequila con él, pero sí me tomé la foto. Él no podía, surgió en Bogotá, por eso se llama bolsa de Bogotá, donde ya no fue tanto el edema intestinal
que Borraes lo que hizo fue suturar un pedazo de plástico y después, ya que se disminuyó el edema, volvió a operar al paciente y esto cambió mucho la dinámica del manejo del trauma en los años 80. Y estos son grandes abdómenes muy distendidos con un gran edema intestinal y aquí lo único que puedes hacer es darle tiempo a que el edema intestinal vaya disminuyendo mientras tienes al paciente en observación en terapia intensiva. Esta misma bolsa te puede ayudar a ver sangrados o te puede ayudar a ver isquemia intestinal, como en estos casos, ¿no? Que son grandes catástrofes abdominales, ¿no? El uso de la bolsa de Bogotá es poco utilizado, o más bien lo que utilizamos ahora, o lo indicado es utilizar un sistema BAC como este. No lo tenemos disponibles a las 4 de la mañana en nuestros hospitales, pues no lo tienes, ¿no? Entonces lo que haces es hacerle un BAC artesanal, colocando un pedazo de plástico, colocando esto, una compresa, unos pleurovacs, algo que le ayude, y la verdad es que esto funciona y funciona bien, sobre todo cuando vas a tener el paciente menos de 24 horas y lo piensas pasarlo luego, ¿no? ¿Cuándo tenemos que intervenir? Pues bueno, a demanda, cuando tengamos un síndrome de compartimental abdominal o un paciente que nos está sangrando nuevamente, hay que pasarlo, no esperar las 24 o 48 horas que dicen, o ya esperar que cumplamos con todos estos parámetros biofisiológicos, tanto de estabilidad hemodinámica o parámetros de plaquetas de fibrinógeno, de mínima necesidad de aminas vasoactivas, para poder pasar al paciente con más estabilidad a pasarlo, ¿no? Bueno, terminamos con esto. Cirugía de control de daños no es lo mismo que tener una paciente con abdomen abierto y no es lo mismo que una laparotomía abreviada. La técnica no debe aplicarse bajo indicadores específicos y no en criterios de desesperación. Debe intervenir bajo indicadores objetivos. Las infecciones aumentan la estancia y el fallo de cierre facial, y la técnica depende de los recursos disponibles, de la clasificación del abdomen abierto y de la patología a tratar. Bueno, yo les quiero dar las gracias. Yo vengo del estado de Tlaxcala. En Tlaxcala tenemos esto, que es la noche que nadie duerme, y esperamos visitarlos, que nos visitan muy pronto. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna duda, pregunta, comentario hacia alguno de nuestros tres ponentes? Sí, de este lado. A ver. Hablaban ahorita sobre el diámetro de la vaina del nervio óptico, que no es tan específico de la hipertensión intracraneal. Si agregamos el índice resistivo de pulsatividad, ¿qué tanto porcentaje se vuelve más específico? Sí. Bueno, para los de Face que no escucharon la pregunta, dice que primero dijo felicidades, muy padre la plática, y luego siguió diciendo que qué parece el diámetro de la vaina del nervio óptico junto con el índice de pulsatilidad del Doppler transcranial. Es bastante bueno, solamente que es difícil hacerlo porque se necesita, para empezar, el traductor sectorial, pero tener software de Doppler transcranial. Es lo único, pero sí, yo creo que también podría ser una buena opción. O sea, de hecho hay un artículo, no lo puse porque me dirigí mucho a urgencias, donde se infiere la presión intracraneal en base al índice de pulsatilidad. Si es más de 1.1 de índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, que es la que más expresa por el flujo que aporta el cerebro, te infiere que trae más de 20 de presión intracraneal, pero también se puede hacer no solamente cualitativo, sino cuantitativamente, y es una muy buena opción el Doppler transcranial cuando se tenga el recurso, se tenga el tiempo, y pues bueno, para toma de decisiones a lo mejor después, inicial y después de manejo, puede ser una muy buena opción, ¿eh? Sí, muy buena observación. Sí, el nervio óptico tiene sus limitaciones, y una muy importante es la arquitectura del tejido, o sea, de la órbita en este caso. Si hay algún trauma ocular o de órbita, pues no se puede realizar.
Si el otro está viable, se podría realizar en el otro, pero lo ideal sería que se insonen ambos. Es lo único, que sí hay limitaciones importantes, también pacientes que tengan antecedentes de glaucoma. En la embarazada, por ejemplo, en la embarazada se toma el corte de 6 milímetros, es otra consideración importante. Si es un niño, 4 milímetros, con sus limitaciones, pero sí no estaría viable en ese caso, porque pues podríamos realizarles más daño, ¿no?, al globo ocular. Y otra cosa también importante es que no se insone más de regularmente 3 minutos, porque causa daño en la córnea, es bien importante. El índice térmico de casi todos los equipos es arriba de 0.6, pero más de 0.6, teóricamente más de 1.2 de índice térmico, es un índice que da por default los equipos, te genera calor y lesión corneal, entonces es importante eso. De hecho, los que donan córneas luego, hablando del tramo, son los principales donantes, no les gusta mucho a algunos transplantólogos que se haga nervio óptico porque les estropea la estructura. Pero bueno, en agudo no estamos pensando ahorita que el paciente se va a morir, ¿no? O sea, hay que salvarle y darle tiempo a que obviamente se restablezca toda la reserva fisiológica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No sé si alguno de nuestros ponentes quiera aportar algo más, algo a modo de conclusión. Nada más comentarles. Bueno, espero que haya sido de verdad de su agrado, que haya sido de mucha utilidad la información vertida aquí. Obviamente es con todo y nos extendemos una vez más del tiempo programado. Creo que la información es muy valiosa y nos deja obviamente la inclusión de tener que ir a revisar y a seguir leyendo. Y en relación al ultrasonido, pues es el gimnasio, es seguir haciendo obviamente ventanas y ventanas y ventanas hasta volvernos obviamente expertos. Y cuando creamos que somos expertos, pues habrá que tirar todo eso a la basura y volver a empezar, ¿sale? Porque obviamente los pacientes eso es lo que van a agradecer, ¿no? Nada más para informarles, para la gente que está presencial, si me hacen favor de tomarle foto o escanean el código QR, que es con lo que van a poder generar la constancia por haber estado aquí presentes. Y la gente que nos hizo el favor de vernos y de seguirnos a través del streaming para los socios, saben que ya en la propia plataforma tienen manera de poder generar su propia constancia. Para la gente que nos vio por Facebook Live o que ya no es socio, pues obviamente solamente que sea aquí de manera presencial para poderla obtener. Y pues bueno, no me queda y me resta más que agradecerles nuevamente su presencia y que tengan buen retorno a casa. Muy buenas noches, muchas gracias. Perdón. Si me permiten, quiero, si me ayudas, Julio. No, por favor. En reconocimiento y agradecimiento por la participación. El doctor viene desde Tampico, Tamaulipas. Y, por favor, un aplauso. Eder Zamarrón. Pequeño presente. Y el doctor Luis Antonio Lomelí nos hace favor de acompañarnos desde el estado de Tlaxcala. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias. En nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco
para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco.